Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 38 en adelante. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Levantándose ella al instante, les servía. Vamos a estar mirando estos dos versículos porque aquí tenemos algo para aprender y según el tiempo miraremos los siguientes varios versículos. Lo primero que vemos es que el Simón de que se está hablando aquí, el Simón que se refiere Lucas, es el mismo Simón Pedro. El personaje que aparece aquí es Simón Pedro. ¿Por qué es importante tener eso en cuenta? Porque para muchas personas el tema del celibato en la iglesia, que es algo de mucha importancia. Pastor, ¿para dónde va con ese tema? Muy sencillo. Mire, en la iglesia tradicional se cree que Pedro fue el primer papa de la iglesia católica. Pero mire lo que dice acá el texto, que Jesús entró y la suegra de Simón, la suegra de Pedro, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Pregunta, si Pedro tenía una suegra, ¿qué quiere decir eso? Usted no puede tener suegra a menos que tenga esposa. Pedro tenía una esposa, sí es cierto, que en ninguna parte del texto se menciona, pero aquí nos está diciendo que Pedro tenía una suegra, que Jesús sanó a la suegra de Pedro, y si Jesús tenía la suegra, seguramente tenía una esposa, porque es imposible tener una suegra si no tienes una esposa. De la misma manera que no puedes tener nietos si no tienes hijos, porque los nietos son los hijos de tus hijos. No puedes tener nietos si no tienes hijos, no puedes tener suegra si no tienes esposa. Pedro era un hombre casado. Es cierto, el apóstol Pablo no lo era, pero fue de los únicos apóstoles donde se recalca que él no era un hombre casado, pero no es la norma de ahí para todos, de ahí para abajo. Pedro, el primero de los patriarcas o el primero de los papas de la iglesia, es un hombre casado. Número 2, verso 39, dice que Jesús, inclinándose a ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Levantándose ella al instante le servía. Aquí hay algo bien importante para revisarlo. Dice que Jesús reprendió a la fiebre. Jesús oró para que la fiebre saliera. La fiebre fue reprendida. Aquí, basado en esto, muchas personas lo que hacen es tomar este texto y que reprenden entonces todas las enfermedades. Cada vez que hay una enfermedad es reprender, reprender, reprender. Pues, si notamos, no siempre Jesús reprendía a la enfermedad. Mire lo que dice acá en el verso 40, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él. Y mire lo que hacía Jesús. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Note que Jesús trata las dos situaciones de una manera diferente. En una reprende, en la otra simplemente pone las manos y ellos eran sanados. Entonces, y es más, mire lo que la palabra reprender se utiliza solo en ciertos casos, porque acá en el verso 41 nos dice, también salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué hacía Jesús? Ahí no les imponía manos, ahí decía, los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Porque nosotros en nuestro pensamiento, que todo lo tenemos que hacer de una manera que no pensamos muchas veces que no todo tiene que ser igual, pensamos que como Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro, siempre tenemos que reprender la enfermedad. Ahora, hay situaciones de enfermedades que requieren la reprensión y hay situaciones de enfermedad que tenemos que pedirle a Dios que traiga la sanidad.
No es que todas las enfermedades son causadas por demonios, porque ahora queremos que entonces todas las enfermedades de una vez son espíritus, demonios, entonces los reprendemos, los echamos fuera. Sí, hay enfermedades causadas por esto. Sí. O sea, la respuesta ni es todo sí, ni es todo no, sino que como cristianos tenemos que tener el discernimiento para saber en qué momento pedimos por la sanidad y en qué momento reprendemos. No podemos nosotros convertirnos como los médicos de nuestras EPS, que para todo es acetaminofén. Acetaminofén. ¿Tienes dolor de cabeza? Acetaminofén. ¿Se te cae el cabello? Acetaminofén. ¿Tienes diarrea? Acetaminofén. ¿Tienes estreñimiento? Acetaminofén. O como la abuelita que todo lo soluciona con Big Vaporú. Para todo Vivaporú. Échale Vivaporú, Vivaporú, Vivaporú. ¿Tiene dolor de cabeza? Vivaporú. ¿Le duele la espalda? Vivaporú. ¿Tiene problema respiratorio? Vivaporú. Todo lo quiere resolver con Vivaporú o con limón o con bicarbonato. Cada persona tiene su manera que le quiere aplicar eso a todo. Entonces, a dónde van es reprenda, reprenda y reprenda. No siempre Jesús reprendió la enfermedad. Según el discernimiento que él tenía en algunos momentos, él reprendía la enfermedad porque sabía que eso era lo necesario, pero en otros casos simplemente le imponía manos. Sin importar la enfermedad, traía la sanidad sobre ellos. ¿A dónde voy con esto, mi hermano? Que nosotros debemos tener discernimiento. Discernimiento porque muchas veces, teniendo en cuenta estas palabras de Jesús, entonces ya de una vez se nos mete en la cabeza que todas las enfermedades hay que echarlas fuera en el nombre de Jesús porque es un demonio que está atormentando. Y no siempre es así. Hay enfermedades que son causadas por espíritus malignos y hay enfermedades que no. Así de sencillo, mi hermano. Mire, yo tengo una condición en mis ojos, ustedes han visto mis gafas, que se conoce como miopía. Mi miopía es una miopía muy fuerte. Mi fórmula oscila entre 6.50 a 7.25, dependiendo de la temporada, porque a veces se me ponen más difíciles los ojos, a veces se me mejoran. Y también tengo astigmatismo. Resulta que la tiene mi hermano, mis 3 hermanas la tienen, mi mamá tuvo eso, sino que ella se operó, mi abuela, y de ahí pues muchas generaciones que han padecido de la enfermedad en los ojos. No hace falta el hermano que sea, eso es una maldición generacional, hay que hacer una liberación al pastor. No, son condiciones genéticas que pasan. Son cosas que pasan. Pregunta, ¿que Dios me puede sanar? Claro que Él me puede sanar, pero no de una vez me puede ir, venga, le reprendo ese demonio de miopía. No, momentico. Imagínense, entonces tengo toda mi familia endemoniada. No, mis hermanos, por favor, pongámosle discernimiento al asunto. Dios nos ha dado a nosotros una sabiduría. Dios nos ha dado a nosotros un discernimiento. El Espíritu en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros nos da el entendimiento para nosotros saber cómo actuar en cualquier momento. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu estará en nosotros y el Espíritu nos va a guiar. Entonces, lo importante no es simplemente coger un molde de galletica y querérselo aplicar a todo, no, sino nosotros discernir la situación y según el discernimiento de espíritu, en esa situación actuar para poder entonces hacer las cosas de la manera correcta. El poder de Dios es infinito, el poder de Dios no tiene límites, sea un demonio, sea una enfermedad congénita, sea una enfermedad la que sea, para Dios no hay nada imposible. Entonces, mis hermanos, clamémosle a Dios, hablemosle a Él, pidámosle al Padre que traiga la sanidad en cada persona y veremos entonces esa respuesta de parte de Dios. No es que tengamos que reprender todo, no. ¿Hay casos en los que tenemos que reprender? Sí, claro que sí. Creo que hay personas que pueden ser atormentadas por espíritus malignos, que pueden ser atormentadas por demonios, pero no quiere decir que por esa razón a todo el mundo lo va a tratar igual, no. Hay casos en los que esto no se requiere. Así que mi hermano y mi hermana, tenga esa relación con Dios, acérquese al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios te guiará. Él te dará el discernimiento, Él te dará la inteligencia para que sepas en qué momento actuar de qué manera correcta, para que puedas ver la mano poderosa de Dios en tu vida. Rompamos esa manera de pensar en la cual nosotros queremos hacerlo todo como si fuera simplemente una regla todo. No, no hay una solución para todo. Por eso nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que nos dirija, para que nos dé el discernimiento y sepamos cómo actuar
en el momento indicado. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú, Señor, nos has dado de tu Espíritu. Nos has llenado de tu poder para que podamos nosotros, Señor, ir y hacer la obra como nos promete tu palabra, que mayores cosas haremos en tu nombre. Padre Celestial, yo te pido, te ruego, que cada día nos des más discernimiento para saber qué hacer en los momentos indicados. Para que nos salgamos, Señor, de esta manera de pensar de que simplemente tengo que tratar a todo el mundo igual. No, porque cada persona es un caso diferente. Ayúdanos, Señor. Queremos, Padre Celestial, obrar conforme a tu maravillosa y perfecta voluntad. Glorifícate, oh Dios, en nuestra vida. Señor, aprovecho esta oportunidad para orar por todos los enfermos que se encuentran conectados. Envío, Señor, esa palabra de sanidad en tu nombre. Sé, Padre Celestial, y conozco tu poder infinito, que para ti no hay enfermedad difícil, para ti no hay enfermedad imposible. Te pido, Padre Celestial, que obres, que toques, Señor, cada persona, y aquella persona que se encuentre atormentada por un espíritu de enfermedad, cualquier enfermedad que esté obrando de manera que haga daño en el nombre de Jesús, es reprendida en el nombre de Jesús y sale del cuerpo por el poder de la palabra. Hay poder en el nombre de Jesús, hay sanidad en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe, Señor, toda la alabanza por siempre y para siempre. Declaramos la sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Les saluda nuestro pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita para que usted se comunique con nosotros al 316-617-7888. De nuevo, más 57-316-617-7888. Y si tienes un testimonio para contarnos, escríbenos a ese número. Si quieres recibir más información de nuestro ministerio, nos puedes escribir y estaremos en contacto contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos despedimos en esta hora como siempre lo hacemos. Recuerde lo que dice la palabra en el Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche para todos. Recuerde, servimos al Dios de los imposibles. Bendiciones.